Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. El programa de la semana pasada dimos una introducción al altar del holocausto. Es uno de los utensilios del tabernáculo más importantes, porque allí se realiza el sacrificio de la expiación, sombra del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo para darnos la redención eterna. Estuvimos viendo acerca de las medidas del altar, acerca de los cuernos, de las partes, del material. Hoy vamos a continuar hablando acerca del altar del holocausto, iniciando con el sacrificio de la expiación. En programas de temporadas anteriores habíamos hablado acerca de la eterna redención, acerca de la salvación y tocamos el sacrificio de la expiación. Recordemos que el sacrificio de la expiación aparece en Levítico capítulo 4, donde se presenta un sacrificio diario. En Levítico capítulo 4, cuando la persona, conociendo el pecado que cometió, se acercaba donde el sacerdote en el tabernáculo, colocaba sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, el pecado de la persona pasaba a la ofrenda teniendo el pecado sobre ella, la paga del pecado es la muerte, la ofrenda tenía que morir, ser sacrificada, derramar su sangre, colocar la sangre sobre los 4 cuernos del altar. Luego esta carne era llevada sobre el altar del holocausto y era quemada por el fuego de la ira de Jehová, que recibía el juicio de Dios, y ese humo llegaba al cielo en olor grato a Jehová. Luego el sacerdote declaraba a la persona limpia. Este era un sacrificio imperfecto porque se realizaba día tras día. Día tras día los sacerdotes realizaban este tipo de sacrificios. Sin embargo, Dios estableció una vez al año un único sacrificio por todo el pueblo de Israel llamado el Día de la Gran Expiación, y no cualquier sacerdote levita lo realizaba, sino el sumo sacerdote, como representante de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus del pueblo de Israel, realizaba el sacrificio en el Día de la Gran Expiación. Un solo sacrificio que cubría el pecado de un año. Año tras año se tenía que realizar. De la misma manera, ese sacrificio era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque constantemente se tenía que realizar, ya no de manera diaria, sino de manera anual. El sacrificio de la expiación que aparece en el libro de Levítico es sombra de los bienes venideros. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 10, de los versículos del 1 al 4, aparece la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claramente en Hebreos capítulo 10 habla que los sacrificios que aparecen en Levítico son sombra de los bienes venideros. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí, no solamente recibió la ley, sino recibió el diseño del tabernáculo. Esto lo hemos visto en sesiones anteriores. Este diseño lo recibió de un tabernáculo celestial. Quiere decir que todo lo que Moisés hizo aquí en la tierra es sombra o es imagen de lo que ya existía en el cielo. Cada detalle, cada utensilio del tabernáculo terrenal es diseño de un tabernáculo celestial. Quiere decir que el tabernáculo real está en el cielo, en el reino de Dios. Por eso, el sacrificio que se realizaba en el tabernáculo terrenal no podía limpiar los pecados perfectamente, porque no se estaban realizando en el tabernáculo real, en el tabernáculo celestial. Por eso en Hebreos se menciona que es sombra de los bienes venideros. Pero ¿qué cosa era lo que habría de venir
Si todo lo de Levítico es la sombra, lo que habría de venir es nuestro Señor Jesucristo. A través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, se iba a cumplir perfectamente el sacrificio de la expiación eterno. Ya no temporal, sino eterno, para siempre. Por eso, todo lo que aparece en el libro de Levítico capítulo 4, en el libro de Levítico capítulo 16, es sombra de lo que finalmente el sacrificio de Jesucristo iba a cumplir. Claramente, al final, en el versículo 4 se menciona que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, solamente en un perdón temporal. ¿Qué cosa era lo único que podía quitar el pecado perfectamente? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue la ofrenda perfecta. Nosotros vemos en las imágenes que aparecen a continuación en sus pantallas, al lado donde dice ofrenda imperfecta, son los sacrificios que realizaba el sumo sacerdote. Allí claramente podemos ver la imagen, cómo está siendo quemada la carne de la ofrenda, luego que se derramó la sangre. Y al otro lado se muestra la ofrenda perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo, que derramando su sangre preciosa en la cruz, nos dio la eterna redención. Jesucristo es la ofrenda perfecta. Si nosotros vemos Hebreos capítulo 10, los versículos 11 y 12, se menciona, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Claramente en estos versículos nosotros podemos confirmar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se realizó ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Para siempre es eternamente. Ya habíamos visto en temporadas anteriores que Dios es Alfa y Omega. La obra redentora de Jesucristo también es Alfa y Omega. Desde el pecado inicial hasta el pecado del último hombre sobre esta tierra, perfectamente la sangre de Jesucristo pudo dar la eterna redención. Y también podemos confirmar que este sacrificio no se dio solo en la tierra, sino también en el cielo. Por eso es que dice, se ha sentado a la diestra de Dios después de haber realizado su obra redentora. Mucho estamos hablando acerca de la sangre. La sangre tiene un gran poder. Pero nosotros, ¿cómo podemos corroborar acerca del poder que tiene la sangre? A través de muchos versículos que aparecen en la Biblia. Si nosotros vemos Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Por eso, cuando una persona quería ser libre de su pecado, tenía que traer una ofrenda y colocándole las manos sobre la cabeza de la ofrenda, su pecado pasaba, para que ya la persona misma no muera, sino la ofrenda que recibió su pecado muera en lugar del pecador. Por eso es que tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es pedir perdón, la paga del pecado no es hacer alguna acción que pueda remitir los hechos que una persona cometa. En ninguna manera. Claramente la paga del pecado es la muerte, no hay otra forma. Pero si el pecador entrega su vida, si el pecador derrama su sangre y muere, no tendría ningún sentido. Por eso Dios estableció a través del tabernáculo en el altar del holocausto el sacrificio de la expiación para que los seres humanos puedan ser libres a través del sacrificio de una ofrenda en su lugar. En Levítico capítulo 17, el versículo 11, se menciona, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De manera más clara, en este versículo, Dios menciona, la vida de la carne en la sangre está. Si un ser vivo derrama toda su sangre, muere, porque la vida de la persona, la vida de este ser, está en su sangre. Por eso es muy importante. Hay una gran gracia de Dios detrás de todo esto. La importancia de la sangre dentro del sacrificio de la expiación. La vida está en la sangre, por eso es que la sangre es muy importante
al realizar este sacrificio. Y en Hebreos 9:22 podemos ver, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir que necesariamente tiene que haber un derramamiento de sangre para que se pueda hacer remisión por los pecados. Entonces, el poder de la sangre es muy importante en el sacrificio de la expiación. Ahora vamos a continuar hablando acerca de las partes del altar del holocausto. En este caso, vamos a hablar acerca de la rejilla de bronce. En Éxodo 27, los versículos 4 y 5 hablan al respecto. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. En la imagen se muestra el altar del holocausto y la rejilla de bronce que estaba a la mitad. Nosotros hemos visto en sesiones anteriores que el bronce simboliza el juicio de Dios. Es un material que soporta el juicio de Dios. Y así lo vimos cuando hablamos acerca de la serpiente de bronce como sombra de nuestro Señor Jesucristo. La rejilla de bronce era muy importante porque luego de que el sumo sacerdote pintaba los 4 cuernos del altar en donde estaban escritos los pecados, los pintaba con la sangre de la ofrenda, luego derramaba a los pies del altar el resto de la sangre, la carne era puesta sobre la rejilla para ser quemada. Luego de derramar la sangre, el sacerdote colocaba a la ofrenda sobre la rejilla de bronce. La ofrenda era quemada por el fuego de la ira de Dios enviado del cielo. ¿Por qué la ira de Dios? Porque recibía el juicio de Dios por nuestros pecados, por el pecado de la persona que presentaba la ofrenda. Se consumía toda la carne y el pecado desaparecía junto con ella. La ofrenda moría en lugar del pecador. El sacerdote y el pecador miraban juntos cómo se quemaba la ofrenda. Si nosotros vemos en Gálatas 2:20 se menciona, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para mí. Quiere decir que junto con el sacerdote que celebra el sacrificio de expiación, yo estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Ese es el simbolismo. Yo al ver la ofrenda que está muriendo por mí es lo mismo que yo esté viendo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, recordando ese sacrificio que hizo por nuestros pecados. Algo muy importante referente a la rejilla de bronce es que la rejilla de bronce está a la misma altura que el propiciatorio. Vamos a hablar acerca del propiciatorio cuando hablemos del lugar santísimo, cuando hablemos acerca del arca de Dios. El propiciatorio es la tapa que cubre el arca. Dentro del arca está la ley, una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. La ley, las tablas de la ley estaban dentro de esta arca y el propiciatorio cubría esto. El propiciatorio cubría la ley porque en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Dios está presente en ese lugar. Y si alguien se presentase delante de Dios a través de la ley, moría irremisiblemente. Por eso es que el propiciatorio, sombra de Jesucristo, cubría la ley. Porque solamente nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera, por la ley es imposible. Entonces, el propiciatorio simboliza la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y lo más importante es que el propiciatorio estaba a la misma altura de la rejilla, donde la ofrenda era quemada. Estaban a una misma altura. Esto quiere decir que el juicio de Dios en el altar del holocausto y el perdón, la ley que cubre, el propiciatorio que cubre la ley, están a la misma altura delante de Dios. Al mismo tiempo ocurren juicio y perdón. De la misma manera, cuando uno mira la cruz de nuestro Señor Jesucristo y reconoce y se cumple en el corazón la obra redentora a través de su sangre preciosa, nosotros obtenemos el perdón eterno del pecado. En Hebreos 9:24 aparece, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento que aparecen en Levítico capítulo 4 y Levítico 16
eran sacrificios que se realizaban en el tabernáculo terrenal. Por lo tanto, las ofrendas no eran perfectas y solamente daban un perdón de pecados temporal, como lo habíamos mencionado. Jesucristo al morir en la cruz, en Hebreos 9:24, sí, ocurrió en la tierra. Ocurrió en el monte Moria, en el monte Gólgota, en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, pero bíblicamente, ¿en qué lugar se realizó? Si nosotros vemos Hebreos 9:24, claramente nos menciona que no se realizó terrenalmente, sino Cristo entró en el santuario verdadero, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde está la real presencia de Dios. Por eso es que Él podía presentarse por nosotros delante de Dios. Esto es una obra maravillosa, porque si bien hace más de 2000 años la gente pudo ver el sacrificio de Jesucristo, los que estuvieron alrededor, nosotros conocimos acerca del sacrificio de Jesucristo a través de lo que está escrito en la Biblia, pero sin embargo nosotros podemos confirmar a través de la palabra que este sacrificio se realizó en el cielo mismo. Y en el cielo mismo es atemporal el tiempo. No existe tiempo. Todo en el cielo es eterno. Por eso es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y por eso Dios, al ver que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre los cuernos del tabernáculo real en el cielo, Él puede decir, como aparece en Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Porque Jesucristo entró en el cielo mismo, con su sangre pintó los cuernos del altar del holocausto en el cielo mismo. Y por eso nosotros obtuvimos la eterna redención. El sacerdote no descansa. El sacerdote del Antiguo Testamento no descansa. ¿Por qué? Porque constantemente tiene que realizar los sacrificios, como aparece en Hebreos 10, 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es muy importante. El sacerdote no puede descansar. ¿Por qué? Porque constantemente tiene que solucionar el pecado. Porque no puede solucionar el pecado perfectamente. Constantemente tiene que realizar sacrificios. Sin embargo, como un refuerzo a la obra redentora de Jesucristo, aparece este versículo. Luego de haberse ofrecido una vez para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Está descansando. ¿Cuándo alguien puede descansar? Cuando termina su trabajo. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo terminó. Luego Él ascendió al cielo después de resucitar y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, que opera en nuestros corazones hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Jesucristo está esperando en el cielo, sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su obra ya terminó. No hay nada más que hacer. Como algunos mencionan equivocadamente, que Jesucristo solamente limpió el pecado original, pero los pecados que cometemos día tras día los tenemos que solucionar con nuestras acciones. Eso es totalmente falso y eso lo vimos en sesiones anteriores. Ustedes pueden buscar en las temporadas anteriores, hablamos acerca de la eterna redención. Ustedes pueden revisar esos programas y confirmar a través de pasajes bíblicos, escudriñando la Escritura, detrás de la Escritura, pueden confirmar que esto no es así, sino la obra de Jesucristo es suficiente, perfecta y eterna. Vamos a seguir hablando acerca de los utensilios del altar. En Éxodo 27, versículo 3, se menciona al respecto. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Es muy importante porque el sacerdote manipula la ofrenda, pero no directamente con su mano, porque es una ofrenda quemada. ¿Qué pasa si una parte de la ofrenda no logra quemarse? Si el sacerdote coloca su mano, se puede quemar. Asimismo, las cenizas que se generan al quemar la ofrenda
también pueden ensuciar las vestiduras de los sacerdotes, también pueden ensuciar las cortinas de lino torcido del muro del tabernáculo, también puede generar problemas respiratorios a los sacerdotes y pueden presentarse muchas situaciones si no se manipula correctamente la ofrenda al ser quemada. Es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, dejó unos utensilios para poder realizar el sacrificio de expiación. Y cada utensilio es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cada utensilio tiene escondido el corazón que Dios quiere mostrarnos a nosotros detrás de la Escritura. Calderos para recoger ceniza, paletas, tazones, garfios y braseros. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. El caldero para recoger ceniza. Como ya habíamos mencionado, el viento puede volar la ceniza si no se recoge adecuadamente. También puede manchar la cortina de lino, dañar los pulmones de los sacerdotes. Puede generar mucho problema. La ceniza representa los problemas que surgen dentro de la iglesia. El hermano que cumple con solucionar estos problemas a través de la comunión hace el papel de caldero. El caldero tiene tapa. Sin ella, por más que se recoja adecuadamente la ceniza, ésta podría volar y podría causar los problemas ya mencionados. El hermano que soluciona los problemas debe guardar silencio y no esparcir rumores. Es una tapa muy importante, un control en el corazón que solamente a través de la presencia, el encuentro con la palabra de Dios, un hermano en Cristo puede conseguir. Esto es sombra de Jesucristo, porque Jesucristo llevó todos nuestros problemas. Recuerden que Jesucristo no solamente llevó todos nuestros pecados. Si nosotros leemos Isaías 53, se llevó nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras situaciones, absolutamente todo. Porque Jesucristo, antes de entregar el Espíritu en la cruz, dice: consumado es. Todo ya está terminado. Todo nuestro problema, todo nuestro pecado, toda nuestra situación, toda nuestra enfermedad, absolutamente todo lo solucionó Jesucristo en la cruz. Es algo maravilloso. Vamos a hablar acerca de las paletas. ¿Las paletas para qué sirven? Sirven para desarmar la madera y ésta pueda quemarse de una mejor manera, porque si la madera es muy grande, no se pueden generar buenas brasas para poder quemar la ofrenda. Se rastrilla la ceniza y la madera para que pueda entrar el viento y la ofrenda pueda quemarse mejor. Estos simbolizan a los hermanos que obran muy bien por la gracia. Ojo, obran muy bien por la gracia, no por su propia obra. Esos son los que apoyan en los proyectos de la iglesia, son los que ayudan, son los hermanos adelantados espiritualmente, que nosotros debemos utilizarlos como modelos a seguir. A través de su vida de creencia, el resto de hermanos puede aprender de qué manera puede caminar dentro de la cobertura de la iglesia, siguiendo la voz del siervo, siguiendo la voz de Dios, conforme a la palabra de Dios. También es sombra de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es quien pone en orden todas las cosas de nuestra vida. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, todo estaba desordenado, en caos, en tinieblas, pero vino la palabra de Dios y todo se ordenó. Vamos a hablar ahora acerca de los tazones. ¿Para qué servían los tazones de bronce en el altar del holocausto? Sirven como recipiente para transportar la carne, la piel, las entrañas de la ofrenda hecha en el altar. Las entrañas se refieren a todo lo que está dentro del ser humano. Pero del interior del ser humano que sale, solamente lo malo, lo vil, lo perverso, el pecado. Entonces, el papel del tazón es guiar esa carne. Se refiere a los santos, a los que se les ha quitado sus delitos y pecados. Los tazones representan a nuestros siervos de Dios. En Daniel 12, el versículo 3, está escrito: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los siervos de Dios, los guías de Dios, son representados por los tazones que llevan la carne de la ofrenda. El garfio. Nosotros cuando hemos ido al mercado hemos visto que la carne está colgada en garfios y ciertamente para eso sirven.
sirven para trasladar la carne hacia el tazón y hacia la rejilla de bronce. El garfio simboliza la comunión. Cuando nosotros tenemos alguna situación con algún hermano, cuando nosotros tenemos algún problema, a través de la comunión todo se resuelve. Eso lo podemos corroborar en Primera de Juan, que habla acerca de la comunión entre los hermanos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El garfio representa a esta comunión. Quiere decir, a través de la comunión, desconectarlo del mundo y llevarlo a la iglesia. En Romanos capítulo 2, el versículo 1 está escrito: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La comunión es muy importante dentro de la iglesia. Finalmente vamos a hablar acerca del brasero. Sirve para trasladar las brasas, el fuego, ¿no? La madera que está incandescente. El fuego representa al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo arde en nuestro corazón. Recuerden que después de recibir la salvación, automáticamente el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, que es templo de Dios. Y el corazón es guiado por este Espíritu que nos da la sensibilidad ante las cosas. Nos guía, nos orienta espiritualmente para tomar decisiones dentro de la iglesia. En Jeremías capítulo 20, el versículo 9 se menciona: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto habla acerca de la guía del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es trasladado de corazón a corazón por medio del Evangelio. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, el Espíritu Santo actúa, habla a través de nuestra boca y lleva a las personas que no tienen la salvación en su corazón, las traslada a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen dudas al respecto del programa de hoy, o si tienen comentarios o sugerencias, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos la próxima semana y seguiremos hablando del tabernáculo. Esto fue Detrás de la Escritura.